Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Empezamos este tiempo ordinario que durará pues hasta el 22 de febrero, que empezaremos la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Y en este tiempo pues empezamos con el libro de primera lectura de los Hebreos, la carta a los Hebreos, que es tal vez junto al Apocalipsis los dos libros más difíciles del Nuevo Testamento. Y empezamos la vida ordinaria, el tiempo, o sea, la vida pública de Jesús. En este caso lo hacemos con el Evangelio de San Marcos. En la primera lectura, solo un apunte, pero que nos ha de servir y que nos sirve de cara a lo que es todo el tiempo cristiano. En esta etapa final de la historia, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Y empieza todo un himno cristológico, pero que para nosotros es importante. Dios nos habla por medio de Cristo. Muchas veces, hoy sobre todo con tantos teólogos y teologillos diferentes, pues se tiende a despreciar a Cristo muchas veces. Bueno, no, es que son mitos, historias, no. Solo entendiendo que Jesús realmente es el Hijo de Dios y se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, lo recitamos en el credo y lo hemos ido celebrando durante todo este tiempo de Navidad, se entiende, y con el bautismo de Jesús se muestra públicamente como el Mesías ante Juan el Bautista, que anunciaba al Mesías. Si no se entiende que toda la palabra, que Cristo es palabra de Dios, la palabra está en Cristo, y que si queremos salvarnos solo hay un camino, que es Cristo, eso es fundamental para toda la humanidad, porque toda la humanidad, si se salva en Cristo. No lo salvan nadie más que Cristo, no hay otro Salvador, otro Redentor. Hay una manía muy metida, incluso en algunos cristianos, que lo único importante es, ser fiel a la propia religión. Eso es mentira. Es ser fiel a Cristo, es lo único que cuenta. Y aquellos que no han conocido a Cristo, ¿cómo pueden ser fieles a Cristo? Nos lo explica muy bien el Concilio Vaticano II. Aquellos que inculpablemente no conocen a Cristo, pero que son fieles a una conciencia recta, en su conciencia les habla Dios mismo, Cristo. Y por fidelidad a esa conciencia en la que les habla Cristo pueden llegar a salvarse, porque es Cristo que salva, solo Él, nadie más. Y eso no quiere decir seguir a rajatabla otras religiones. No, la conciencia formada, la conciencia recta, una conciencia que nos haga distinguir bien el bien del mal y donde la sigamos. Y eso no es nada fácil. Mientras que el Evangelio de hoy lleva un poco a engaños, si solo se conociese este Evangelio. Empieza la vida pública de Jesús y en el Evangelio de Marcos, que es muy sintético, nos dice que después de que Juan fuera entregado, o sea, fuera encarcelado, Jesús deja Judea, se va a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios.
Y decía, se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Él es el reino de Dios. Los que le siguen a Él están en el reino de Dios. Y entonces aquí vendrían lo que podrían parecer pues malos entendidos. Pasando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en él. Y Jesús les dice, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Lo dejan todo y le siguen. Y lo mismo con Juan y Santiago. Claro, si solo tuviésemos este evangelio diríamos, qué raro. De acuerdo que Jesús debía tener una fortísima personalidad y puede ser que esto pase, pero no es normal que llegue uno, pase por cerca de las barcas, los llame y lo dejen todo. El evangelio de Juan nos lo explica mucho mejor, cuando nos dice que en realidad ya eran discípulos de Jesús. Conocen a Jesús, primero a Andrés y Juan, que eran discípulos de Juan Bautista. Y Juan Bautista les muestra a Jesús. Y se estarán con Jesús aquella noche, justo el día después del bautismo de Jesús. Y estos llamarán a Pedro y a Santiago. Y también se pasarán a ser discípulos de Jesús. De momento solo discípulos. Y es aquí cuando viene a ser como una llamada a ser apóstoles, dejarlo todo y seguirle. Y serán los 4 primeros apóstoles. No se les llamará todavía apóstoles hasta que nos elijan los 12, pero de hecho ya actúan como apóstoles, lo dejan todo y los siguen. Vemos cómo empieza toda esta vida pública de Jesús. Jesús haciendo sus primeros discípulos y aquellos que lo dejen todo para seguirle. En el fondo, cada apóstol nos representa un poco a cada uno de nosotros. No que el mundo de hoy tenga que dejar sus quehaceres para entrar en, como decían antiguamente, en religión, o sea, entrar en un convento y dejarlo todo, no es ese sentido, pero sí el sentido de darnos cuenta de quién es Cristo, el Hijo de Dios al cual le debemos todo y que nuestra vida no puede estar sin Él, sino que hemos de estar junto a Él en todas nuestras decisiones, donde Él lo ha de ser el centro de la vida de cada cristiano.